En el video anterior les mostramos la preparación que tuvimos para entrar a la BR-319, una ruta de selva virgen donde todo se complicaría. Hoy les mostraremos nuestra experiencia allí adentro y cómo una fuertísima infección en mi rostro terminaría por complicar esta expedición que no terminaría muy bien. Listo, ya le bajamos el aire. Hay muchos quizás se deban preguntar, oiga, ¿y esto es por qué le bajan el aire en la tierra? Pues resulta que así la moto queda un poquito más blandita y puede uno pilotar mucho más fácil. La moto es más maniobrable, no va dando rebotes así y va para todos lados, sino que siente que va absorbiendo todo y uno puede ir maniobrando más fácil. Y como copiloto también le tengo que estar diciendo a Santi que le baje el aire porque yo la siento mucho más cómoda, más blandita, pero cuando está muy dura es incómodo. Empezamos a mirar que están arreglando el camino. Está feo. Está más suelto por aquí, pero arriba está suelto total. Y nos va a tocar que meternos aquí para arriba. Uy. Sí, tranquila. Uy. Oh, ¿cómo la controlaste, mierda? Oh, se movió todo atrás, concha. Primer puente de madera, ¿verdad? Aquí esta es la última balsa. Bueno, vamos a aprovechar que la balsa está de este lado. Y aquí, amor, vas a tener que sostenerte. Cógete, tío. Por favor. Sí, dale, amor, dale. Vamos a parar. Sí, voy. Hola, buenas tardes. Vamos a hacernos aquí al lado del barco. Bueno, esto es parece que es un planchón. Hola. Que lo mueven con ese barco. Aquí estamos viendo la balsa que nos acaba de cruzar, pero se subieron 2 camiones. Y mire, la balsa está ahí y tiene que desembarcar en ese lado. La fuerza del río se está llevando la balsa. Menos mal no nos tocó estar ahí mientras aconteció este problema, porque salieron de aquí y mire dónde van. Buenísima, Valentinita. Mire este plato que nos estamos metiendo aquí. Mira lo que nos sacamos hoy día. Wow, ¿sí o no? Está buenísimo. Entonces, bueno, ahorita la idea es comer y continuar el camino, a ver hasta dónde llegamos hoy. Aquí la señora donde nosotros venimos a almorzar es demasiado amable y nos dijo, si quieren ver un boto, aquí hay uno que es muy amigable y solamente es así tocar el agua y ella va a venir. El boto es un delfín de agua dulce, el mismo que vimos en el río Manaos hace unos días. Entonces vamos a ver si tenemos suerte. Aquí está la señora. Tras un buen tiempo llamándolo, nunca apareció. Esto se debe a que el nivel del río está muy bajo y por esta temporada tiene poca comida. Chao. Nos vemos. Chao. Totalmente lentos nosotros para hacer todo. Pero de eso se trata el viaje. Son la 1 de la tarde. Nos quedamos 3 horas ahí. Estaba muy tranquilo, como dijo la señora. Sí, nos quedamos conversando, tomando baño. Pero para eso venimos, para hacer las cosas tranquilo, hablar con la gente. Uy, este puente sí está feo. Eso, mire para adelante. Yo puedo grabar para los lados. Mira. Eso.
Puente número 5. Mira, ahí están las maderas con las que los van reparando. Nos empieza a preocupar un poquito esa nube que está allá encima. De hecho, se está cerrando acá al lado, arriba de nosotros. Nos preocupa porque aquí cambia el clima en cuestión de minutos, así como les mostramos ayer. Y esa nube que está ahí tiene toda pinta de lluvia. Uno que ya va conociendo las nubes. Sí. Miren los pedazos de asfalto que nos encontramos aquí. Y este asfalto tiene una historia del por qué está aquí. Bueno, gente, queremos mostrarles este momento tan especial para nosotros de ver en los pequeños pedazos de asfalto que hay. ¿Se pueden imaginar que toda esta recta era todo asfalto? Una autopista. Era una autopista. Esta autopista, la 319, el nombre oficial es Rodovía Álvaro Maya, que fue construida en 1968 a 1976. Sí. Fueron 9 años en construcción. Imagínense que esta ruta fue hace 55 años, donde todo fue asfaltada y de repente lo destruyeron todo. La historia de la BR-319 es realmente increíble y fascinante, pero en este video no vamos a tocar la historia, ya que en las plataformas de Motomundi TV habrá un video nuestro hablando sobre la historia. Wow, pero antes de todo les queremos decir que está empezando a llover. Y ya habíamos sido advertidos que si llovía el piso se pondría muy resbaladizo. Uy. Sí. Hay que tomárselo. Uf. Tranquila. Vamos, eso, Santi. Pegou chuva por aqui? Ontem, monge. Agora? E toda essa água de la chuva? Sí. Wow. Hay que ir bien devagar, ¿no? Sí. Bueno, obrigado. Chao. Quietica, que aquí se está muy mojado. Está feísimo. Que donde da la sombra, por eso está así. Y hay bastante Mucho hueco. hueco. Sí. Mira esos huecotes que hay aquí. Por eso venía el auto. Esquivando. Asfalto un pedacito, mira. Y pronto tendríamos una señal del por qué esta ruta tendríamos que hacerla con bastante cuidado. Miren aquí las consecuencias de muchas veces andar rapidísimo y todo. Aquí yo creo un auto de estos tiene un accidente así fuerte y no hay manera de sacarlo de aquí. Bueno, a todas estas estamos a unos 5 kilómetros del kilómetro 365, de donde nos recomendaron quedarnos hoy. Kilómetro 365. ¿No estáis seguro que es acá? ¡Ay! No sé, pero estiremos. Yo creo que sí. Hola. Boa tarde. Pregunta qué kilómetro es. ¿Qué kilómetro es este? 362. 62. Ya. Y aquí para frente hay otra casa, algo así, ¿no? Daqui 1 quilômetro. ¿De aquí a un kilómetro? Aí depois daqui a 45 e depois 110. Ya. Le llegamos un poquito. Sí. Seguimos un poquito, sí. Ya. No voy a creer nada. No vas a creer nada. Y para... Tengo arena aquí, algo así. Tá parado, irmão. Ya. Bueno. Obrigado. Chao. Muy obrigada. ¿Qué te dijo? Que no tenía nada.
Bueno, vamos más para adelante porque dijo que no tenía nada acá. Pero este es 362, o sea que faltan unos pocos kilómetros para el 65. Para este punto ya eran varias horas las que llevamos en ruta y el camino no nos daba ninguna tregua. Ah, Está muy complicado. sí. Estas rutas no están aptas para personas con problemas cardíacos. Es por eso que decidimos acampar en este lugar. Y aquí a nosotros nos habían dicho que si necesitaba uno, quizás se podía meter aquí para dormir. Y aquí dice: atención, peligro de muerte. Pero esto está amarrado solamente con un alambre. Eso sí, para dormir en este sitio las recomendaciones eran muy serias. Si duermes aquí, tienes que cerrar la puerta por los jaguares. Mira, está abierto. Santiago es capaz de meterse acá adentro por peligro de la 11 dejando la puerta abierta. Sí, qué grande la torre, ¿no? A ver. Pero la verdad es que no estaba dispuesto a asumir el riesgo. ¿De dónde? Cierra la puerta, bebé. Y aunque no lo crean, después fui a asegurarme que la puerta estuviera bien cerrada. Aquí estamos descansando, estamos comiendo algún snack, después vamos a cocinar. Bueno, ya estamos descansando un poco de toda la adrenalina que tuvimos y tenemos mucho calor, mucho. Sí, estamos transpirando, pero ya la carpa está armada, ya estamos acá en modo Ahorro de energía. ahorro de energía. Igual estábamos conversando algo porque Santi no se siente con las mejores energías. Hace como 2 días que le vengo preguntando qué le pasaba y ahora me dice, creo que es el labio. Santiago no es muy comunicativo y como nunca le pasa nada, y cuando él anda así un poco más callado, no anda con la energía que siempre tiene, entonces es preocupante. Pero yo creo que debe ser donde no he comido bien, porque el labio me duele mucho. Pero pensé que iba a estar más contento haciendo esta ruta, pero no es que venga aburrido ni nada, pero creo que no esperaba que me pasara esto, ¿no? Sí, no, y como te decía, lo tenés súper hinchado, muy hinchado. Es demasiado, extremadamente. Tenía el labio hasta allá abajo, mira. Mira, si es mucho. Por eso todo el tiempo te he dicho, no sé si sea tan sexy esto. Sí, muy feo, censurado. Censurado. Y el montaje de hoy día. Y la mentira del día, Santiago cocinando. Y la mentira del día, Santiago cocinando. Qué horrible. Esta es la mentira más grande que podemos hacer por YouTube. Esta es la realidad. Lo que acabo de grabar delante es solamente un montaje. Y esto es algo muy importante. Uno se tiene que llevar la basura ya. Aquí estamos guardando todo. Todo lo que uno trae se lo tiene que llevar. Si llegó en tu bolso, se puede ir en tu bolsillo. Que digas, por esto nunca me voy a olvidar de Brasil. Por esto. De Paraíba que te saco los dientes.
¿Cómo estás? Con todo el ánimo. ¿Cómo amaneciste? No se nota, la verdad. ¿Cómo dormiste? Súper bien. ¿Viste tranquilita? O sea, eso te iba a decir, que va a llover. Sí, se está poniendo a llover. Vamos. Levantamos de una. Qué despertar más abrupto, ¿no? Brutal. Yo quería seguir durmiendo. Se puso a llover rapidísimo. Aquí cambia el clima en 2 segundos. Ahí, se dejó venir. Bueno, ni siquiera desarmamos la carpa ni nada. Fue, mejor dicho, todo rápido. Por suerte, estamos aquí bajo techo. Esto aquí es como una estación de la misma antena que les estaba mostrando. O sea, imagínense si no hubiéramos estado con esto. No, Nos hubiéramos oye, mojado todo. ya, ahora estamos pensando en eso. Pero, ¿qué va a pasar con la ruta? Pero tras aquel abrupto despertar, Valentinita se daría cuenta de un gran detalle. Bueno, amor, ¿cómo amaneciste? Uy, no. A todas estas amanecí peor. A mí me tiene preocupado porque yo creo que está no sé si está infectado, tiene mucha materia. Mierda, es que es muy grande. Ya no puedo cerrar la boca. Mira. ¿Será que se me habrá infectado? Hay que tener cuidado mucho. Que lo he estado tapando cuando voy en la moto. Yo creo que igual, no sé, tengo que ir al doctor. O sea, sé que eso es como un herpes y no se necesitaría el doctor, pero tenés muy hinchado. Se hinchó demasiado, ¿no? Se te hinchó demasiado y puede que esté infectado, mejor ir al doctor. Te siento como más para arriba. Antes solo sentía el labio, pero ahora siento más acá. ¿Te duele aquí? No es que me duela, pero siento la cara hinchada. la cara hinchada. Aquí le echamos un poquito de alcohol gel. Y aunque la situación no sería muy buena, había que tener la mejor actitud para poder salir de allí. Bueno, gente, tenemos 251 kilómetros y nos queda un cuarto de estanque. Ahora lo que vamos a hacer es completar los 2 galones y si vemos por ahí en el camino que hay para comprar, vamos a comprar de una, aunque yo sé que la caballota tiene la autonomía para salir de aquí con esta gasolina, pero es mejor prevenir en caso tal. Y con estos 10 litros deberíamos hacer yo creo que unos 200. Eso está siendo insoportable y demasiado incómodo. Está lleno de insectos y con la transpiración y el negro eso los atrae más. Y hay unos bichitos, pero hay unos mosquitos muy pequeñitos que son como blanquitos y esos te pican y empieza como a arder todo el cuerpo. Y con el sudor y el calor que hace, wow. Imagínense así mismo, ordenar y así estamos, ¿cierto? Desesperante, ¿no? Concha tu manga. No doy más. Un poco de viento. Necesitamos salir porque qué calor tan tremendo y qué desesperación. Uy. Ay, sí, ¿no? Aquí es cuando nuestros problemas se acaban. Aquí se acaban unos problemas, pero inician otros. Bueno, les comentamos que tenemos 320 hasta Humaitá. Hay otro pueblo a 200 kilómetros. Llamado Realidade. Ahí ya conseguimos gasolina, pero todavía estamos a 200 kilómetros.
Oh, no se ve nada. No se ve absolutamente nada. Ahí está el camión. A ver si lo adelantamos por aquí al lado. Ay, qué intenso. Aquí fue donde llego. Cuidado, sosténgase. Uy. Vamos a probar aquí a ver. Ojalá si venden algo para tomar o comer. Saben lo bien que se siente llegar a un lugar así, mira. Tienen comida, agua, tienen de todo. Yo le venía pidiendo a Diosito que por favor hubiera un lugar para poder tomar algo, por favor, porque yo tenía mucha sed. Sentí como nuevamente. Mis ánimos estaban súper bajos, pues no había comido ni bebido lo suficiente para esta ruta en un día y medio. Con muy poco ánimo. La bandana, se le quiero pegar la bandana aquí, porque tiene como el puff un poco verde y tiene como roto al lado y tiene como mucha sangre. Comida y guaraná, qué mejor. Hoy lo bueno de acá del lugar que nosotros llegamos, que tienen para bañarse. ¿Cuánto sale? ¿No? Ah, gratis. Más encima. Tras el baño y la comida, saldríamos totalmente recargados de energía. Bueno, pero la verdad que con bastante energía estamos retomando, ¿cierto? Sí. Y esto sería muy importante para lo que se vendría a partir de este momento, pues la BR todavía tenía una sorpresa más para nosotros. ¿Y qué aconteció? Choveu, Ah, aí ficou liso. Nos acaban de decir que cayó una lluvia muy fuerte y aquí se puso demasiado liso. Uy, qué increíble, ¿no? Que con una lluviecita ahí se detenga todo. No, sí está resbaladísimo. Igual será que avanzamos un poquito o qué. Sabía que me iba a decir eso. Quedan según 40 hasta realidades. No te mientas porque yo sé que quieres seguir. Pero la verdad pues yo prefiero grabarte tus primeros pasos. Porque si te caes te vas a caer tú solo. No conmigo. ¿Viste? Ya me estás echando la mala suerte. No. Por si acaso. Yo en estos momentos estoy pisando acá y está resbaladizo. Vamos a experimentar. Y aquí el señor del camión me indicó que debería irme por todo el centro, ya que en las orillas estaría muy resbaladizo. Yo creo que la técnica es no perder tracción en el neumático trasero, conservar el centro de gravedad Me hubiera ido en la camioneta. mientras pasa, pero así se siente liso. La distancia está muy larga para que Valentinita camine, así que se viene conmigo. Se va a mover en cualquier momento. Adrenalina, Dios mío. Se me empieza a apretar el pecho. ¡No! Pilota. Pero pilotando parados es la mejor técnica para conducir este tipo de moto. Como estaba muy resbaladizo. El problema es que no hay camino aquí, cuidado. Ah, uy. Para, te está diciendo que pares. ¿Pasas tú solo aquí mejor? Sí, paso yo solo. No, pero es que aquí sí está re feo. Uy, sí. El terreno estaba tan resbaladizo que un camión cargado perdió tracción y tapó todo el paso. Ah. Ay, acá hay un camión cruzado. Sí. Si tú me avisas que te tengo que afirmar. Ah, se me apagó. Y de lo que estaba preocupado era de no caerme a la derecha, pues estamos encima de un puente. Eso. La vais controlando así bien. Se te está yendo. Eso, ahí súper bien.
Eso, cuidado. Eso. Ay. Bien, lo hiciste súper bien. Estaba feísimo. Sí. Miércoles. Menos mal nos preparamos con agua. Mi labio está feísimo. Me da vergüenza mostrarlo, no sé si lo vaya a mostrar, pero así está mi labio ahora. Siento que el dolor se me está subiendo para acá para arriba. Parece que esto ya es realidad, señoras y señores. Tras estar 48 horas en esta ruta, por fin estaríamos saliendo al primer punto de gasolina, donde en pocas palabras terminaría el sufrimiento. Y querida gente, les quería mostrar 467 kilómetros hicimos solamente con el estanque y los 2 bidones. Yo creo que hubiéramos llegado un poquito más de los 500 y tanto con los galones, porque todavía nos quedaba un cuarto de estanque de la gasolina. La caballotita se portó excelente, así que los que tengan la misma moto ya saben, tanque full y 2 bidones suficiente, sea que vayan a conectar realidad con Manaos, hombre, descabezado. o bien de allá para acá. Informaciones que puedo decir yo las doy. Puede que para uno sea inútil, pero para otros sea muy importante. De realidad nos iríamos directo a Humaitá. Bueno, vamos aquí al centro de salud. A ver qué nos dicen, a ver qué puede hacer lo que tenga en el labio. Al final de cuentas veníamos hablando y conversando que terminamos la ruta y no dijimos ninguna emoción, qué sentimos ni nada, pero al final de cuentas yo creo que lo estamos deduciendo es en que veníamos preocupados, ¿cierto, Valentinita? Como que el objetivo principal obviamente era llegar bien y ver el labio de Santi, porque para mí, o sea, lo tiene muy feo. Entonces, eso quizás ya dependiendo de cómo nos vaya acá, le vamos a ir contando qué fue lo de la BR 319, pero por ahora vamos a hacer un corte. Aquel día contamos con tan mala suerte que el centro de salud se encontraba cerrado. Queremos contarles que Santiago no se siente muy bien y tiene toda la carita tiene toda la cara hinchada. Creo que amaneció peor. Miren, tiene todo muy hinchado. ¿Por qué no te paras un poquito? Miren. Siento que el dolor me va subiendo para acá, ahora aquí y también por aquí. Ahora nos vamos a levantar y vamos a ir al hospital. Pero quería mostrarles que no amaneció muy bien y nos tiene muy preocupados, ¿cierto? Por suerte encontraríamos el hospital abierto, en donde me aplicaron 2 vacunas que me dolieron más que el labio en sí. Oh, se duele. Bueno, ya terminaron de inyectar. Me dolió demasiado. Ahora tengo que ir a comprar unos medicamentos y se supone que con eso estaríamos. Y aquel día, con la ilusión de que los medicamentos harían efecto, saldríamos en camino a Río Branco. Pero dado las distancias, solamente haríamos 460 kilómetros hasta un pueblito llamado Vista Alegre do Obuña, donde mi estado empeoraría y no habría ningún centro de salud y hospital. No puedo negar que estoy muy triste, estoy muy bajoneado por todo lo que está pasando. Y ahora es el día número 5 y siento que en vez de mejorar
estoy empeorando y no quiero preocupar tampoco a Valentina porque ella siempre se pone muy nerviosa y siempre quiere verme bien. En este momento no puedo negar y ocultar que estoy demasiado triste, estoy muy bajoneado por todo lo que está pasando.